Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Son 115 semanas consecutivas trayendo este espacio de conversación donde podemos responder preguntas, ¿cierto? Hablamos un poco de la actualidad. Acá hablamos con todo el mundo, hablamos en los comentarios, hablamos con directos, hablamos en los podcasts, así que gracias a todos los que están acá, es increíble poder estar y dentro del primer minuto ya tener más de 30 personas y van dejando su like, así que se agradece mucho. Está Brian Castro ahí en el chat, está Carlos Rodríguez también conectado, Omar Alias, está Carlos también desde Puerto Rico. Me pregunta Omar Alias, ¿cómo va esa espera por el jailbreak? Bueno, sin duda es la espera más larga en la historia del jailbreak. Hemos tenido jailbreaks desde iOS, bueno, desde las primeras ya versiones y nunca había tardado uno tanto. Así que estamos ahí, viviendo como es esta primera vez. Ya está David Jurado también ahí en el chat, el capo conectado. Quique dice, profe, saludos desde España. No sé muy bien para qué me sirve Filsa. Espero el jailbreak. Ya te voy a contar, ya les puedo dar más detalles de eso ahora. No hay problemas. Está también Carpus ahí en el chat. Fernando también, Anthony ahí moderando, así que pórtense bien. Gonzalo Ahumada, saludos, profe, como siempre. Un poco perdido de los directos por temas laborales, sí entiendo, Gonza. Pero siempre apoyando consulta. Profe, ¿alguna info del Twig AF Social? Lleva días sin funcionar. Saludos. El otro día, bueno, para AF Social, Gonza, ahí está la cuenta de Twitter, la oficial, que se llama AF Social 3. Y ellos estuvieron comunicando ahí y también Asos Alfiras, que es el nombre del desarrollador, estuvieron hablando de que hay problemas con su servidor y que tienen que cambiarse a otro servidor, porque lo que está relacionado con el jailbreak, el servidor actual como que cambió sus políticas y ahora no quieren apoyar ese tipo de servicios, ¿cierto? Que puedan entregar desde todo lo que es el hosting y el server, etcétera. Así que están buscando otro servidor, Gonzalo. Se van a cambiar. ¿De acuerdo? Así que es bueno cuando pasan estas cosas también, Gonza, preguntar directo ahí al desarrollador a ver qué pasa con aquello. ¿Qué es lo que dice Fernando? Buenas tardes. Aprovechemos con un like, así es, como forma de agradecimiento por crear contenido. Así es, se viene un segundo semestre que lo estoy viendo complicado yo en el canal. Estoy con hartas cosas. Bueno, Fernando, ahí después te puedo contar yo en privado. Pero sobre todo laboral. Hay un periodo fuerte que se viene este segundo semestre, así que está Johnny también conectado ahí en el chat. Gracias, Johnny, por pasar a saludar. La vi, Jonathan Vázquez también ahí en el chat. Está Quique también. Ande a darle nada más. Comunidad Yelbreak también ahí conectado. Está, veamos, el Rubio de C. Hola, ¿para cuándo el jailbreak para 15.3.1? Saludos desde Argentina. Bueno, el Rubio va a depender todo de cuándo aparezca el primer jailbreak, que sería hasta 15.1.1. Desde ese jailbreak, ahí luego empezaríamos a contar lo siguiente, pero por ahora creo que dependemos de esa fecha antes de como arriesgarnos a dar un pronóstico, porque es eso, ¿cierto? Las personas que han dado meses son pronósticos nada más. Es como el pronóstico del clima, o sea, la gente falla cuando da el clima y obviamente cuando a veces se dan fechas para el jailbreak, con mayor razón, hay más posibilidades de que se pueda dar una fecha y al final ocurra en otra. Pero la idea es que te quedes en 15.3.1 porque hace poco Linus Hens, que es un desarrollador que creó su propia empresa de seguridad informática, él estuvo compartiendo vulnerabilidades a Apple, se las vendió hasta 15.4.1 y 15.3.1 es vulnerable, así que la idea es no moverse de ahí. ¿De acuerdo? Está Elías RD. Profe, buenas tardes. Saludos desde República Dominicana. Ajale, Juan Pedro también. No, José Pedro enviando saludos también. Está Draco92. Saludos desde Colombia. Saludos desde Miami para Vladimir Torres. Gracias, muchachos. Esta semana les recuerdo desde ya, como cada domingo, van a tener sus podcasts y tocó podcast con suscriptores. Así que estuvo muy bueno. Ese espacio me encanta. Porque les mencionaba a ellos que estuvo Ángelo y Edwin, Ángel, mejor dicho, Ángel y Edwin, que a ellos los conocía, al igual que tú ahora, en un directo, así chateando ellos, escribiendo, y ahora poder conversar con ellos es genial. Así que
Si quieres tú estar en uno de esos podcasts con suscriptores, asegúrate en el podcast de mañana, dejar en los comentarios tu usuario de Twitter, ya para yo contactarme ahí contigo. Ustedes saben que esa red social es muy importante para lo que es el jailbreak, así que YouTube ya no deja dejar, no, o sea, no te deja, no sé, colocar el correo electrónico, no sé si alguien quiera colocar su teléfono, mejor el usuario de Twitter nomás, ¿ya? Dice Johnny que están duros los golpes con Fields Escape. No significa que el jailbreak en iOS 15 va a salir. ¿Qué piensa usted? Aquí estamos apoyándolo desde México, lindo y querido. Yo creo que Filsa, bueno, me preguntaste algo que va directamente relacionado con el tema del video, así que vamos a guardar la respuesta al minuto 30, aunque Johnny, ya aparte de aquello lo mencioné en el video de las noticias con Filsa, que ayer subió súper tarde el video. Lo que pasa es que ayer nos juntamos con unos amigos de la iglesia, acá en mi casa comimos hot dogs, completos le decimos en Chile, y vimos Obi-Wan. Entonces éramos como varias, somos más grandes, somos familias ya que nos gusta la saga de Star Wars. O sea, la última trilogía a mí no me gusta tanto como, bueno, pero nos juntamos a ver Obi-Wan. Entonces terminó Obi-Wan, se despidieron todos, se fueron a su casa y me puse a grabar el video de Filsa. Así que, eh, creo que dice David Jurado, profe, ¿me puede ayudar con un iPhone DFU en un iPhone 7? Bueno, está todo en el GitHub, ¿no? Están las instrucciones de cómo hacerlo. Creo que el iPhone DFU, eh, bueno, velo ahí, ayudar así como con palabras es como complicado. Roberto Guerra, profe, buenas tardes, saludos de California. Mira, está Gamer GTV también desde Ecuador mandando saludos. Omar Alias dice saludos, profe, gracias por el saludo. Acá con -4 de temperatura en Argentina. Argentina, ¿cómo se llama? Neuquén. Uy, -4, ¿qué? O sea, en Arica también estamos en otoño, todavía no estamos en invierno, imagínate, estar con -4 en otoño. Hoy, Omar, no quiero ni pensar cómo va a ser el invierno allá. Espero que estés bien abrigado en la calefacción, el mate, ¿cierto? A ustedes no les falta el mate. Así que, Jaime Dueña, ya voy a responder tu pregunta, todo lo que está estrictamente relacionado con Filsa lo vemos en el minuto 30. ¿Cómo que anda con drama del palomito? No le digáis así, pues si quiero invitar a Ángel la próxima semana. Me gusta Ángel. Bueno, Ángel, si estás viendo el video, después te enterarás a lo mejor. Me gusta porque con Ángel puedo. Una persona que tira así, pero tú podías hablar con él. O sea, hay otros que no podía hablar. No se puede hablar, o sea, como que no hay diálogo. En cambio, te podís reír con Ángel, hay una conversación y un sentido del humor bastante especial. Tú lo conoces, Fernando, mejor que yo. Eh, Gamer GTV dice, esperando el que en 15.2, dale, esa es la actitud de esperar y no desesperar. Me dice Omar Blaster, profe, tengo un 14.5.1 con jailbreak y tengo el Apple Watch en 7.6.1. Puedo actualizar mi Apple Watch, pero no quiero usar ninguna aplicación para que me funcione normalmente y no tuve que instalar nada. O sea, quiere actualizar, a ver, ¿puedo actualizar mi Apple Watch? Esa es la pregunta, ¿no? Pero no quiero usar alguna aplicación para que me funcione normalmente. Lo tengo. No te entiendo la pregunta, Omar. La redacción me mató. O sea, si actualizas, te vas a ir a WatchOS 8.5.1 y claro, el reloj va a subir. Pero ahí el quick leguismo hay que ocuparlo, comprarlo, porque si no te va a pedir actualizar también el reloj y te vas a ir a 15.5, perdiendo un jailbreak y esperar uno quizás hasta cuándo. Así que cuidado con eso. Está Ryan también desde España mandando saludos. Eh, Me dice Jetski96, profe, una pregunta. Estoy en 14.8. ¿Quién como tú? Y cuando entro a Cydia no veo ninguna actualización de los tweaks y me salen unas letras rojas, pero todo bien. Pero ¿qué estará pasando? Bueno, no ocupe Cydia, ocupa otro para probar, Zebra, Installer, Cilio, cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Ah, mira, ahí Fernando te está respondiendo lo mismo. Si actualiza WatchOS, te va a pedir iOS 15. En su defecto, puedes comprar el tweak, viste, comprar el guismo y lo enlazas estando en iOS 14 teniendo la última de Apple Watch. Así es. Eso es lo que hay que tener cuidado cuando uno tiene el reloj. Está Elías RD también. En 15.5 mi espera va a ser muy larga, sí, pero hay cosas que se pueden hacer también. No te impacientes. La idea es que cuando aparezca 15.5.1 o 15.6 ya no actualices más.
Todavía recuerdo, Antonio Rivas dice que tiene esperanzas para el jailbreak, por supuesto, yo igual. Todavía recuerdo cuando estábamos a 1 de enero y en Twitter mandé el saludo deseándole el feliz año a todos y les puse, no actualicen sus dispositivos este año. Esperen en la versión más baja. Carmen Gallardo, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el bebé? ¿Todo bien? Espero que sí. Ah, Omar Blaster dice que no quieres ocupar leguismo. Ah, si no quieres ocupar leguismo, no puedes actualizar el reloj. O sea, vas a actualizar el reloj, pero vas a tener que actualizar el teléfono. Entonces, leguismo es para no actualizar el teléfono y seguir con jailbreak. Así que eso. Juan Agroel también enviando una donación. Gracias, Juan. Gracias por el super chat. Dice, saludos, profe, desde México a la espera. Así es, esperar y no desesperar. Yo creo que algo va a servir este tiempo sin jailbreak, es que va a quedar más claro que nunca que el jailbreak no es para todas las personas. Y muy bien, y felicito a aquellos que dan un paso al costado y deciden vivir con sus dispositivos, con el iOS stock. Y la idea es que si son felices con eso, bueno, sé feliz. Eso es re simple. Pero de repente como que estar mirando al lado y como que, ay, sí, ay, sé feliz, sé feliz. No sé, de repente andan como al lado, me imagino que a lo mejor son así de chismosos el resto, en su vida en general. Digo chismoso porque me toca tratar ese tema con mis estudiantes, con personas que tienen 13, 14 años y andan, si los vieran nomás, son muy parecidos algunos. Pero, ¿qué es lo que dice Johnny? Espero minuto 30. Una noche de ochos. ¿Cómo es ochos en México? Ah, Obi-Wan, excelente. Yo no la he, ¿qué buscaste? Ah, no la he empezado a ver. Sí, estaba buena la serie. El primer episodio me gustó, el segundo esperaba yo algo más. Y dieron cosas que eran interesantes, pero yo me quedé como con gusto a querer tener más. Pero no es problema. Ese Filsa no sirve, solo me reinicia el celular. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo bueno es que, bueno, Bast, el desarrollador de Filsa Escape, él lanza la herramienta, lo podríamos adelantar, ¿no? Al minuto 20 y al minuto 20 hablemos de aquello, porque me acordé que tengo que hacer unas cosas hoy día. Bast lanza de manera estratégica el programa, esta aplicación, mejor dicho, de Filsa Escape un día viernes en la noche, sabiendo que va a tener un fin de semana de recibir mucho feedback entregado de manera positiva, otra negativa, otro constructivo y otros de ataques y de burlas. O sea, imagínate, o sea, van ya. Eh, y sabe que va a tener trabajo este fin de semana y él mismo lo reconoció, entonces se van a venir actualizaciones de su misma aplicación, así que, y es normal, pues él testea con algunas personas, le va bien, pero luego llega el momento de ya hacerlo de forma masiva, haciéndolo público. Ustedes vieron, me pasó a mí, la IPA, me demoré como 20 minutos en bajar la IPA. El servidor estaba saturado, mucha gente ocupándolo. Entonces, estuvo interesante, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Elías RD? ¿Por qué mencionas a Fear Rain? Yo apoyo la teoría de Fear Rain, de que cuando salga el iOS 16 van a salir todos los jailbreaks de iOS 15. Ah, el podcast que teníamos con Ricardo, ahora lo recuerdo. Sí, puede ser. Y de hecho eso fue tema de la conversación que tuvimos ayer en el podcast. Fue conocer la opinión de dos suscriptores y me gusta porque teníamos a una persona que había hecho el primer jailbreak en iOS 3, o sea, tenemos más de una década de experiencia, y a versus otra persona que había hecho el jailbreak en iOS 14.5.1. Entonces, es un contraste bien grande y me gusta porque no son como que yo le mando el mensaje a todos los que me han dejado su usuario para participar en el podcast con suscriptores y en medio de la conversación me entero de que, de que uno tenía más de 10 años de experiencia y otro tenía uno. Entonces sale genial cuando sale eso, no improvisado, pero sale de forma espontánea, es muy bueno. Ahí está la explicación de Johnny. A los hot dogs le llaman ochos o hochos. En Chile sí le dicen completos. Sí, distinto. Y bueno, del mismo hecho de llamarse hot dog, el perro caliente es como que,
No hay como un nombre muy raro, o sea, un nombre que vaya ahí en común. Ese podcast con Javi estuvo de lujo, sí, me sorprendió la recepción, Fernando. Eh, Javi, me encantó también la charla con él. Hay cosas que son más importantes que el jailbreak. Así partió el mensaje que yo le mandé por privado a Javi. Dije, hay cosas que son más importantes que el jailbreak y sé que eres una persona que sabe mucho del tema, me gusta la objetividad que tienes. ¿Quieres participar de una conversación así, siendo el invitado especial? Y aceptó y muy bien. Así que bien por Javi. Por acá le llamamos ATES, dice Juana Gruel. Me dice Caster Manrique, ¿dónde compro y cuánto vale una licencia para firmar IPAs por un año para un dispositivo? Yo sé que hace poco hice un sorteo con esta empresa Signum y sé que varias personas lo estuvieron usando. Me llamó la atención porque los veía, no, yo compré Signum y se atrevieron. El nombre te lo dejo acá. Dile que vas de mi parte, a lo mejor te hacen un descuento. O sea, yo no he hablado nada con ellos así de que el que va de mi parte un descuento, a lo mejor yo he hablado con privado con ellos, estamos conversando, coordinándonos con un video patrocinado de parte de ellos. Pido más licencias de regalo, licencias, luego licencias de iMazing, ya tengo que terminar ese sorteo. Y se viene otro video de iMazing, pero no va a haber sorteo, ya me lo dijeron. Entonces, por favor, aprovechen ahora el momento de tener iMazing. Si tú estás ahora en directo, anda al enlace que dejé en la descripción y coloca, o sea, sigue los requisitos que son 2 capturas de pantalla y escribe vengo del directo o yo nunca he ganado. Entonces, yo tengo un registro de los que han ganado antes, así que unos me colocan yo nunca he ganado y voy a ver, ¿ya ganaste alguna vez? Pues otros que nunca han ganado, pero nada, 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 nada. Y son cuentas que están creadas en Twitter, no sé, pues del 2011, 2015, no son cuentas que se crearon en mayo del 2022. Entonces, para que lo tengan ahí más que presente, ¿ya? Me dice Max Skies, yo con el sorteo aún espero noticias de usted, profe. Mira, Max, voy a mandar un mensaje porque me tiene un poco preocupado. Mira, te voy hablando mientras me siento acá en mi computador, porque yo mandé el mensaje y ya se cumplieron más de una semana, más de 10 días esperando y no me responden. Mira, ¿cuándo lo envié yo? El 24 no, el 18 de mayo. 10 días esperando. Ahí mandé el mensaje a la persona porque los certificados yo los compré y le mandé los datos de los ganadores, pero algo ha ocurrido en la comunicación que no sé qué ha fallado. Entonces, Max, te pido disculpas y le voy a mandar un mensaje a los ganadores y decirle yo mandé la información y ahí estoy a la espera. Entonces, espere, aguarda un poquito más, por favor, ¿ya? Dice Loel, profe, ¿por qué mis tweaks no aparecen en los ajustes? Porque me sale que están instalados. Bueno, si no te aparecen en los ajustes, te debe faltar seguramente llamémosle un tweak, lo puedes buscar e instalar como cualquier otro tweak, y se llama Preference Loader. Preference Loader. Ese tienes que tener instalado. Es el que carga las preferencias de los tweaks, los ajustes. ¿De acuerdo? Así que eso, ya en menos de un minuto nos vamos entonces a tratar el tema, lo vamos a estar adelantando desde el minuto 30 al 20. Así que nos vamos a ir de una con este tema de las primeras modificaciones que ya se pueden hacer con Filsa Escape en iOS 15. Dice Max, dale, gracias, comprendo, profe, no hay problema, gracias por comprenderlo, porque en verdad yo me angustio un poco, porque por ejemplo con iMazing tengo las seriales, tengo los códigos, yo hablo con la persona de iMazing y me las manda, toma, ahí están. Entonces tengo las seriales para llegar y regalarlas, entonces se eligen los ganadores y me responden el mensaje y pum, es tuya. Pero en este no, pues tengo que mandar los datos para que los registren y yo ya los envié, entonces estoy esperando allí el registro, ¿ya? Ya pues, nos vamos entonces con el minuto 20. Lo vamos a adelantar por hoy, no que vayamos a adelantarlo como los otros días, de que ahora en adelante va a ser solamente en el minuto 20. No, no, no. Ahora no. Déjenme ordenar un poquito acá. Ya. Bueno, estamos en la semana, déjenme, eh,
voy a ocultar ahí el chat para poder responder, o sea, no desconcentrarme con las preguntas que hacen. Lo primero, estamos en la semana consecutiva 115 y si no me equivoco, en la semana 111 empezamos a hablar ya de Fields Escape, porque Bass ya llevaba, o sea, semana 111 a la 115, eso son 4 semanas de diferencia, eso es un mes. Entonces, seguramente Bass lleva más de un mes trabajando en la liberación que se realizó el día de ayer. Y esta liberación es algo que sin duda llama la atención. O sea, si te diste cuenta, hay varios canales, por lo menos yo vi uno, dos, tres, cuatro videos, al menos en inglés, de Fields Escape. Entonces, y de los 4 videos, o sea, son 4 canales, de los 4 canales hay 3 que son bien activos con temas de jailbreak, hay uno que sube de vez en cuando cosas de jailbreak, pero lo subió ahora. O sea, eso muestra de que la salida de Fields Escape no pasa desapercibida. Eso es lo primero que hay que dejar claro. O sea, Fields Escape no es un jailbreak, eso es lo que hay que aclarar. Eh, Fields Escape eh, no es lo que estábamos esperando, digamos, para tener Siria y cosas así, no. Pero usualmente aparece siempre Fields Escape y ya es una señal de que el jailbreak viene. Y así ocurrió al menos en iOS 12, 13 y 14. Bueno, en iOS 14 iba a salir Fields Escape, me acuerdo, pero antes salió el jailbreak, se le adelantó. Entonces no había sentido tener que sacar Fields Escape sin jailbreak porque se podía instalar Filsa con jailbreak. Ya, primero vamos por partes. Alguien me decía recién, ¿qué es esto de Filsa? Para qué me sirve? ¿Qué cosas puedo hacer yo con Filsa? Bueno, Filsa viene a ser un gestor de archivos, así le vamos a llamar, ¿ya? Un gestor de archivos, también conocido en inglés como un file manager, ¿cierto? Un administrador, un file manager. Ahí está. Entonces, y Filsa tiene 2 versiones, por llamarlo así. Tiene una versión, uy, no sé si se alcanza a ver en la cámara. A ver, tengo que bajarla un poco. Así es, ahí está. Entonces Filsa tiene 2 versiones. Tiene una versión que es sin el jailbreak y tiene una versión que es con jailbreak. Y bueno, como ahora no hay jailbreak en iOS 15, la que vivimos fue la versión sin jailbreak. Y esta es la que le llamamos nosotros la versión Escaped. Escaped, también conocida como Jailed. eh, ahí está, Escaped. Y ya la versión definitiva con jailbreak, no sé, pues, es como, no sé cómo llamarlo, el nombre completo de Filsa, que se llama Filsa el File Manager. Va como todo ese nombre. ¿Ya? Entonces viene a ser una aplicación que permite estar explorando los archivos del sistema. Eso es lo que permite hacer. Si ustedes alguna vez han trabajado con Android, ustedes pueden ir al Play Store o a cualquier otra tienda que exista en Android y ustedes saben que hay File Manager, que hay gestor de archivos. De hecho, Android también trae uno integrado, pero puedes descargar uno, creo que Astro. Astro es el nombre de un File Manager que recuerdo haber usado tiempo atrás en Android. No sé si sea el más famoso o el mejor, pero es solamente un ejemplo. Apple como que quiso integrar un gestor de archivos. Es una aplicación que se llama Archivos, pero como que ves de manera muy superficial, muy por encima. Algunos lo llaman que es la carpeta de descargas, pero no viene a ser tan profundo como lo puedes lograr con Filsa, porque con Filsa puedes ir muy profundo, o sea, te puedes meter a cada rincón de iOS, porque lo que hace, por decirlo de una manera, te permite visualizar, digámoslo así, las carpetas ocultas que tiene el sistema operativo. Y no solamente ocultas porque no sé, porque tienen ese atributo, sino porque están bloqueadas por Apple por un tema de seguridad. Entonces, para que funcione Filsa, Filsa tiene que ir con un exploit. Eso sí o sí. Entonces, sea sin jailbreak o con jailbreak, hay un exploit que está ocupando Filsa y se cree que al menos que el exploit que está ocupando Filsa ahora
sería todo lo que liberó primeramente Brighty App, que lo pulió el Binary Boy, y luego estuvo trabajando, recuerdan, Jake James y Teamstar mostraron sus avances, así que se cree que ese sería el exploit que él estaría utilizando. Exploit que también, a ver, podríamos ponerlo, está, a ver, déjame buscar algo acá en mi computador. Bueno, no es la única persona que ha estado trabajando con, con lo que son, déjame verlo, acá está. No es la única persona que ha estado trabajando en un file manager para iOS 15. Tenemos al menos a dos, ¿cierto? Uno se llama Acucio. Acucio, que si no me equivoco, fue el que lanzó FlyJB, Fly Jailbreak, un tweak que muy bueno para hacer el bloquear la detección del jailbreak para que tus aplicaciones no sepan que tienes el jailbreak activado. Y también está Bast, ¿cierto? Bast VT. Y Bast, lo que vemos es que fue el que se atrevió a estar haciendo la liberación. Pero ambas herramientas trabajan sí o sí con un exploit, que viene a ser una vulnerabilidad que está pulida. Entonces, al trabajar con un exploit, independiente de cuál exploit sea, se necesita para poder ocupar el file manager, ya sea con o sin jailbreak. Y obviamente este exploit da, o mejor dicho, otorga ciertos permisos a las acciones que tú puedes hacer dentro del sistema operativo. Y los permisos son el famoso el RW, ¿cierto? Que viene a ser el read and write de la lectura y escritura. Hoy día, con el nivel de protección que Apple ha establecido, nos ha hecho tener una espera del jailbreak que ha sido la más larga en la historia. O sea, ha sido muy complicado este tema de la espera para algunas personas y creo que eso también demuestra de que el jailbreak no es para todos. Pero este exploit tiene estos permisos, pero no lo tiene el permiso de la lectura y escritura, no en todo el sistema, ¿de acuerdo? No en todo el sistema. O sea, puedes hacer el tema de la lectura la puedes hacer, bueno, en todo el sistema operativo, lo puedes navegar, explorar, estar viendo archivos, pero modificarlos ha quedado demostrado con el lanzamiento de Filsa Escape de que se pueden hacer modificaciones, que son modificaciones, a ver, primero es que sale Filsa y no podemos esperar que Filsa Escape haga lo mismo que hace Filsa File Manager con Jailbreak. Eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, un Filsa Escape siempre puede ocupar acá el signo de mayor y menor, ¿cierto? Acá. El con Jailbreak siempre va a ser mayor. Entonces, estaba viendo los comentarios que le dejaban a Bast con la liberación que él hizo y algunos que estaban prácticamente demandando de Filsa Escape las mismas funciones que hace un Filsa File Manager, como instalar tweaks. Entonces, ¿qué estás hablando? O sea, ¿dónde ha estado? No le puedo, eso es lo que voy. No le puedo pedir a Filsa Escape que haga lo mismo que hace Filsa File Manager porque obviamente no son lo mismo. Entonces, eh, de ahí es que vino Bast y estuvo diciendo de que van a venir próximas actualizaciones, porque hay algunos que han estado actualizaciones de Filsa Escape, Filsa Escape 15. Él ya lo anunció, bueno, desde el primer tweet, ¿no? Desde el primer momento en el cual él libera Filsa, se puede apreciar que él dijo, de hecho tengo el tweet acá en pantalla, dice que might be unstable, no, unstable fixed in the future updates, o sea, de que puede que sea inestable, might be unstable, puede que sea, y que tiene eso, la estabilidad va a ser corregida en próximas actualizaciones. Y no tengo ninguna duda que él en este momento debe estar trabajando en alguna actualización. Desconozco si es que la va a liberar esa update o las futuras updates hoy día y mañana y va a estar así bien activo. No lo sé. Para él, en su mundo, en su país, también es sábado, también es día probablemente de descanso de la parte laboral. Y por eso es que él decía, o sea, siéntate libre de comprarme un café si quieres y enviar una donación.
porque son personas que ocupan de su tiempo y, y se me vienen tantas cosas a la mente, Fernando, pero no las quiero decir. Personas que ocupan de su tiempo y uno va a ver los comentarios o cómo algunos hablan de manera despectiva, se burlan, etcétera, y no saben todo el trabajo que hay detrás. O saben, ¿no? No, yo sé el trabajo que hay detrás, pero el aporte que brindan a la comunidad no suman, sino que restan. Entonces uno va comprendiendo de que estas personas que existen ahora, existen en todos los jailbreaks anteriores ha habido gente así, y fuera del mundo del jailbreak, en la familia siempre hay alguien así, en el trabajo siempre hay un colega que es así, en el lugar de estudio siempre hay alguien así, en el barrio siempre hay un vecino que es así, y uno tiene que decidir, pues, o sea, ¿escucho aquello o mejor me voy por lo que está más centrado? En el video les mencioné de que se podía leer y se podían hacer algunas modificaciones, y al menos modificaciones ya se han realizado. Claro, las modificaciones que te voy a decir ahora, no sé, ahora puedo cambiar los iconos en el centro de control. No, no. De hecho, ¿recuerdan? No, ¿cómo se llamaba esa siguiente? Es como lo que viene usualmente después de Filsa. Se llama Torngat, Tweak, algo así. Basic Application, es un Basic Tweak Application, el Torngat. Ahí me acordé. Sí, porque el Torngat lo que hace es como que realiza ciertos. Claro, ahí está, Torngat, lo encontré. Me acordé el nombre, menos mal. ¿Qué es lo que viene después? Que es como Torn de tornar y gat. Así como gato sin la O. Y Torngat es usualmente. Bueno, estoy viendo acá yo en pantalla, puedes cambiar la resolución de pantalla, bloquear las actualizaciones, modificaciones al centro de control, cambiar los iconos, cambiar el logo o sea, el Respring logo, cambiar el color de las notificaciones, cambiar la letra de la tipografía que viene, o sea, te permite hacer varias modificaciones, trae un botón de Respring, ahí lo estoy viendo. Me faltó mencionar eso en el video de ayer, ¿no? Cosas que me voy acordando ahora, pero en fin. Torngat como que hace más modificaciones, como que trae varios tweaks integrados, pero no es lo mismo. Pero Torngat debiese venir. Luego, ya si Torngat viene después de esto, muchachos, oh, vamos re bien. Vamos re bien. Re atrasados, pero re bien. O sea, peor es nada. O sea, ¿qué prefieren? Ahí va lo otro. ¿Qué prefieren? ¿Haber llegado a un sábado como es hoy? ¿A un sábado 28 de abril sin tener nada? ¿O un sábado 28 de abril con un Filsascape que está leyendo y permite hacer algunas modificaciones? Por eso creo que el jailbreak no es para todas las personas y sigamos. ¿Qué modificaciones se han podido realizar al día de hoy? Al menos yo he estado viendo allí en Twitter y he visto tres. Y se han realizado modificaciones, por ejemplo, en la barra de estado. ¿Ya? Si la barra de estado, ustedes saben que es la barra superior, ¿cierto? Donde está el icono del Wi-Fi, el icono del modo avión, del operador del carrier. Se ha cambiado el operador del carrier, cosa que igual se ha podido hacer hoy día sin jailbreak, aunque es un poco más trabajoso. Pero ya con aquello dice, pero eso se puede hacer. No, pero que no se, a ver, no nos podemos quedar pegados en decir, pero que eso se puede hacer sin jailbreak con un atajo de Siri. Sí, se puede hacer, pero que venga Filsascape a lograrlo, eso da un plus, o sea, no tengo que pensar en que, quiero tener mi equipo modificado y punto. Tienes que pensar que detrás de Filsascape hay una persona que logró hacer esto con una aplicación y sin jailbreak, ocupando un exploit y que te permite hacer esto. O sea, hay que ver todo el trabajo que hay detrás. Hay que saber que detrás de cada tweak, que detrás de cada aplicación hay tiempo, hay vida invertida por una persona de manera desinteresada para que podamos viendo de que se van teniendo avances. Entonces creo que ese es el plus. Yo creo que ese es el enfoque que debemos darle, al menos yo he decidido darle ese enfoque, no en quedarme en que, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer todo, es como que, hey, no teníamos nada, llegó algo y se puede hacer modificaciones, sí, no todo lo que queremos, pero ya ha iniciado, entonces muestra de que se puede ir manejando poco a poco este paso en barra de estado. Lo siguiente que he visto modificaciones en aplicaciones stock, le vamos a colocar así.
Hay un usuario que incluso estuvo realizando modificaciones, por ejemplo, en la aplicación de la calculadora. Y repito, no hay que tener esa actitud, mejor dicho, no voy a tener, hablo por mí, no voy a tener esa actitud de decir, ay, pero ¿quién quiere modificar así la calculadora? ¿Qué me importa a mí? ¿Ya? ¿Qué me importa a mí? Hay que pensar de que no teníamos nada, llegó esto y vamos avanzando. Es preferible Phil's Escape a no tener nada. Eso es lo que quiero concentrarme, el mensaje que quiero transmitir de la decisión personal que he tomado. Y lo otro he visto que han jugado en realidad. Estos son ajustes en la aplicación de las configuraciones, ajustes fake, le voy a colocar, ajustes falsos. Ya viene entre comillas porque modifican la versión de iOS, modifican el nombre dentro de los ajustes, o sea, como que van cambiando ya algunas cosas. Y creo que, repito, esto no es la liberación de un jailbreak, pero sin duda estas primeras modificaciones que no son de mi gusto, o sea, yo no voy a instalar Filsa para, no sé, pues modificar la calculadora, el icono, los ajustes, yo quiero hacer otras, yo quiero Shortmoji, quiero Twix, ¿me entiendes? Yo también quiero eso, también quiero darle un poco más de vida, de independencia, de salir de la jaula, ¿cierto? Salir de la cárcel, que es iOS, hacer el jailbreak, esta fuga, ¿cierto? Pero no puedo dejar de lado, no puedo desmerecer o hablar con menosprecio o burlarme eh, de algo que una persona invirtió de su tiempo de manera desinteresada. Creo que ahí va el respeto, ¿no? Es algo tan básico, si todo el mundo simplemente aplicase el respeto. Em, y no hablar de esta manera porque siento que se le falta el respeto al desarrollador. Bueno, logramos hacer pocas cosas, son los primeros, son las primeras modificaciones que estamos haciendo y creo que vamos por buen camino. Repito, no teníamos nada y llegó esto. Por eso el revuelo, al menos lo veo en el mundo en inglés, los canales de YouTube que he visto y de cuentas en inglés. Y yo sigo cuentas que son árabes también. Está el profesor Apple, no sé si alguno conoce el profesor Apple, Ultra y el Breaker. Ahí nos seguimos mutuamente, creo que con profesor Apple, y todo así en árabe, y también muy activo, o sea, esto es un revuelo, o sea, no lo puedo pasar por alto, no puedo hacer vista, o sea, hacerme el ciego, se tenía que mencionar, y por eso ayer después de ver Obi-Wan, me puse a grabar el video y se los compartí, salió bien tarde, no sé, pero ahí está, por lo menos la noticia está, y, y luego Filsa, bueno, Filsa es utilizado por otras personas también. Yo nunca nunca he hackeado juegos con Filsa, porque me imagino que hackean el tema, no sé, para obtener monedas, gemas, diamantes. Sé que también eso se puede hacer con Filsa. Pero yo nunca me he metido en esa área porque recuerdo en las primeras veces cuando tenía Jailbreak yo, iOS 5, 6, esos famosos tweets como para hacer compras. Y ay, entraba a comprar. Y me banearon de varios juegos y no hay forma de que te quiten el baneo una vez que entra a la lista negra. Es la lista negra de los servidores de ellos que colocan ahí tu cuenta, del Game Center, el Apple ID. No sé si lo hacen con el UDID del dispositivo o con la IP, pero te bloquean. Ese es el tema y algunos también esperan Filsa por eso. Pero quedémonos con esto. Yo decidí no verlo como, me bugué un rato porque estaba tratando cómo decirlo. Yo decidí no verlo como que hay modificación de calculadora. No, no teníamos nada. Llegó Filsa. El mundo del jailbreak habla de esto y habla en el tono siempre, al menos del respeto hacia el desarrollador, de decir, bien, lo lograste, bacán, ¿ya? ¿Vamos a tomar la captura de pantalla? Ya que estamos hablando de Filsa, voy a tener acá una carpeta en la mano. ¿Ya? Así que, eh, así, captura de pantalla. Así. Hago con la manito acá para que se vea ahí. Ya, tenéis que apretar dos botones. No cuesta nada. Dos botones. Y ahora tenéis que ir a Twitter, ¿cierto? Hashtag en vivo con el profe. Me etiquetan, por favor. Colocan el enlace también del video para que otras personas puedan llegar a él. Y veamos acá qué mensaje entonces hay en los comentarios. Ahí Fernando. Gracias, Fernando, por entregar las instrucciones. Más fácil no puede ser.
Gracias por los likes. También ustedes saben que estoy ahí en el si te leo like. Mira, está el niño PR. Oye, niño, mañana en el podcast con suscriptores déjame tu usuario de Twitter o escríbanme ahora, profe, soy yo el niño PR, para guardarlo ahí en la lista de los que les mando el mensaje cada vez que hay una edición de ese podcast. Así que está Mike Ángel Valderas Sánchez. Gracias por estar también ahí en el chat. Me dice Tenny, dice, profe, tengo un 8 Plus en 1502. Instalé Filsa y no me salía ninguna aplicación. Tampoco me dejaba modificar ninguna aplicación y a los 30 segundos me reinició el dispositivo. En ese caso, lo que recomiendo y lo que ha dicho también Bas es esperar la próxima actualización. Él mismo ha dicho que recomienda instalar la aplicación y luego de instalarla, guardar ahí unos segundos. Él mencionó 10 segundos, esperar para que empiecen a aparecer las carpetas, etcétera. Así que no alterarse por aquello. Llegó también John Albert Salas, Vente, ¿cómo estáis? Llegué, profe, viendo al profe al Liverpool. ¿Está jugando el Liverpool ahora? No sabía. Está Suzuki, no, Sasuki, perdón, profe, tengo un problema. Quiero activar mi iPhone, pero me da un error. Para activar hay que actualizar, aunque estoy en 15.5. Bueno, dale, sigue los pasos de la actualización, pues si ya está ahí en 15.5. Eh, Me dice Mana, mira el nombre de usuario, Mana. Profe, con Uncover me aparece este anuncio. Ayúdame, por favor. An error occurred while finding los offsets. Bueno, apaga el teléfono, vuelve a encenderlo y hazle el jailbreak otra vez. O elimina la aplicación de Uncover, vuelve a instalarla con Alstor. Hazlo con Alstor, por favor. Fernando dice, hay dos tipos de gente. La mediocre que solo critica y las personas que apoyan a los creadores. ¿Con cuál se identifican más? Eso depende de cada persona. Sí, lo que lamento también, Fernando, es que esto no es solamente en el mundo del jailbreak. Imaginar a esas personas en el día a día ser así, wow. Imagínate con sus ah, familias. Profe, buenas tardes. ¿Alguna noticia sobre CheckRain? Bueno, Renzo, seguimos a la espera nada más, aguardando de novedades de CheckRain, pero así es como está la cosa. Ya pues, muchachos, los tengo ahora que dejar. Les doy gracias por estar acá en el directo. Recuerden que hay un podcast con suscriptores que se va a compartir en unas horas más. Y la idea es que tú también puedas estar ahí. Así que deja en los comentarios de ese video. Yo quiero estar en el próximo podcast. Déjame tu usuario de Twitter para poder contactarte. El sorteo de iMazing, gánatelo tú, por favor. Son 2 capturas de pantalla que hay que subir. Y las mandas las capturas y colocas vengo del directo o yo nunca he ganado y yo voy guardando esos mensajes para los ganadores. Así que espero que se los puedan ganar. Así es. Saludos también hasta Argentina para Joaquín Romero. Gracias, Joaco, por haber pasado por acá. Gracias a todos los que estuvieron allí en el chat. Entonces ahora nos vamos despidiendo. Gracias por la media. Ahí tuvimos rayando siempre los 50 personas en vivo. Gracias también a los que ven la repetición. Hay otros tantos que lo hacen, ¿cierto? Así que gracias también por pasar a verlo. Y saludos para todos entonces. Sería todo por Jarvis, apaga todo, acaba de decir Anthony, ya sabe lo que va a ocurrir. Así que gracias, chiquillos. Vamos a seguir activos. Ahí eso, ¿ya? Así que sería todo eso por esta ocasión, pues. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Ah, faltó decirte, Fernando, no te conté, me llegó un nuevo dispositivo. Este encargué. Es un 7, solamente para poner iOS 16. Llegó un nuevo miembro a la familia, un iPhone 7, así que voy a apagarlo ahora mismo. ¿No? ¿Cómo se apaga? Con el botón del power nomás. Ya, ¿viste? Ahí está. Vino con iOS 14.7.1. Podría hacer un video con jailbreak, ¿no? ¿Qué tengo acá? Tengo solo CheckRain en este teléfono. No, pero tengo otros teléfonos en iOS 14. Pero ese se va a iOS 16. ¿De acuerdo? Así que ya, sigamos nomás. Está Francis Joel, también saludos para ti. Ya pues, así que nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Gracias. Gánate Amazing, por favor. Gánate Amazing. Ya. Sería todo por esta ocasión. No sé cuántas veces lo he dicho ya. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.